Una mujer llega a un pueblo del norte de México buscando al amor de su vida con quien soñaba empezar de nuevo. Pero al bajar del tren, la esperan 7 niños abandonados. Lo que hizo después transformó sus vidas para siempre. Si esta historia ya te tocó el alma con solo empezar, te reto a dejar tu me gusta antes de que pasen 5 segundos y a contarme desde qué país nos estás viendo. El sol caía, implacable sobre la pequeña estación de San Isidro del Valle, un pueblo olvidado en el norte de México, donde el polvo y la esperanza se mezclaban en el aire seco de aquella tarde de verano. María Fernanda Herrera, una maestra de primaria de 32 años, descendió del tren con una maleta desgastada y el corazón palpitando de anticipación. Había viajado más de 800 kilómetros desde San Luis Potosí, dejando atrás una vida de decepciones y soledad, atraída por las dulces promesas de Ricardo Mendoza, aquel viudo de 40 años con quien había mantenido una correspondencia romántica durante los últimos 6 meses. Sus cartas, llenas de poesía y anhelos compartidos, le habían dado el valor para abandonarlo todo y venir a este rincón desconocido, donde Ricardo le prometía una vida nueva, una familia, ese hogar, que siempre había soñado, pero que la vida le había negado hasta ahora. María ajustó su sencillo vestido floreado, mientras recorría con la mirada la desolada estación, buscando entre las pocas personas aquel rostro que solo conocía por una fotografía amarillenta. La estación estaba casi vacía, excepto por un grupo de niños que la observaban desde la distancia con ojos cautelosos. María consultó nuevamente el reloj. Ya habían pasado 15 minutos desde la hora acordada y no había señales de Ricardo. Quizás se había retrasado, pensó, intentando calmar la inquietud que comenzaba a formarse en su estómago. Decidió sentarse en una banca desgastada, abanicándose con un pañuelo mientras el sudor resbalaba por su frente. Fue entonces cuando notó que los niños se acercaban lentamente hacia ella, como animales desconfiados, evaluando un posible peligro. Eran 7 en total, desde un adolescente de unos 14 años hasta una pequeña que apenas parecía tener 3, todos con ropas gastadas y miradas que habían visto demasiado para sus cortas edades. El mayor de los niños, un muchacho flaco, con ojos profundos y el ceño permanentemente fruncido, se detuvo frente a ella, sosteniendo la mano de la más pequeña. María observó sus rostros polvorientos, las mejillas hundidas y el cabello descuidado. Algo en sus miradas le provocó un nudo en la garganta. El muchacho la examinó de arriba a abajo antes de preguntarle con voz áspera si ella era María Fernanda, la mujer de las cartas. Cuando ella asintió, sorprendida de que supieran su nombre, el niño simplemente dijo que se llamaba Daniel y que eran los hijos de Ricardo Mendoza. Estaban ahí para llevarla a casa porque su padre no había podido venir. Aquellas palabras enviaron una ola de alivio a través de María. Por un momento había temido que Ricardo la hubiera abandonado, pero si había enviado a sus hijos, significaba que realmente la estaba esperando. Se levantó animada, recogiendo su maleta y preguntándole a Daniel dónde estaba su padre y por qué no había podido venir personalmente. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo de niños. Los más pequeños bajaron la mirada mientras Daniel intercambiaba una mirada significativa con una niña de unos 12 años, que parecía ser la segunda mayor. Fue esta niña, Lucía, quien finalmente habló con voz quebrada, revelando la devastadora verdad que cambiaría el curso de la vida de María para siempre. Su padre, Ricardo Mendoza, había fallecido hacía 8 días de una fiebre repentina. No habían tenido forma de avisarle porque no sabían su dirección en San Luis Potosí. Solo sabían que llegaría hoy en este tren porque su padre se los había contado, emocionado, la última vez que lo vieron con vida. El mundo pareció detenerse alrededor de María Fernanda. Las palabras de la niña resonaban en sus oídos mientras intentaba procesarlas. Ricardo muerto. El hombre que le había prometido una nueva vida, que había pintado un futuro juntos en cada una de sus cartas, ya no existía. Estaba a más de 800 kilómetros de su hogar, en un pueblo desconocido, frente a 7 niños que la miraban con una mezcla de esperanza y desesperación. Daniel explicó que habían estado solos desde entonces,
que nadie en el pueblo había querido hacerse cargo de 7 huérfanos y que algunos incluso hablaban de separarlos y enviarlos a diferentes orfanatos en la ciudad. La voz del muchacho se endureció cuando mencionó a los hermanos Gutiérrez, unos terratenientes locales que ya habían intentado echarlos de su casa, alegando deudas que su padre tenía con ellos. María apenas podía respirar. Toda la ilusión con la que había emprendido este viaje se desmoronaba frente a sus ojos. Su mente le gritaba que debía dar media vuelta, subir al próximo tren y regresar a la seguridad de su vida anterior. ¿Qué podía hacer ella, una mujer sola, por estos 7 niños abandonados? No tenía obligación alguna con ellos. Eran los hijos de un hombre al que realmente nunca había conocido en persona. Pero entonces la pequeña de 3 años, con grandes ojos oscuros y un vestido demasiado grande para su cuerpecito frágil, se acercó y tomó su mano con confianza. Esos dedos diminutos aferrándose a los suyos despertaron algo profundo en María, un instinto protector que ni siquiera sabía que poseía. Miró a cada uno de los niños, vio el miedo escondido tras su aparente fortaleza. Reconoció en ellos el mismo abandono que ella había sentido toda su vida como huérfana criada por una tía distante. En ese momento, sin planearlo, tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de estos 7 niños para siempre. Con una voz que encontró más firme de lo que esperaba, María Fernanda les dijo que los acompañaría a casa. Tal, ve solo para ayudarles a encontrar una solución, se dijo a sí misma, aunque en su corazón ya comenzaba a formarse una idea diferente. Los rostros de los niños se iluminaron con una mezcla de alivio y cautela. La pequeña, que se llamaba Esperanza, no soltó su mano mientras caminaban por las calles polvorientas del pueblo. Daniel cargaba su maleta con un orgullo solemne, como si cumpliera una promesa silenciosa hecha a su padre. Caminaron durante casi media hora bajo el sol abrasador, alejándose del centro del pueblo hacia las afueras, donde las casas se volvían más dispersas y humildes. Finalmente llegaron a una construcción de adobe, con un techo parcialmente derrumbado, y un patio amplio pero descuidado, rodeado por una cerca de madera que se caía a pedazos. Varios árboles de mezquite proporcionaban algo de sombra al terreno, y María pudo distinguir lo que parecían ser restos de un huerto abandonado y un gallinero vacío. Esta era la casa que Ricardo le había descrito en sus cartas como el pequeño paraíso donde construirían su vida juntos, donde sus hijos crecerían felices y donde ella podría finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba. La realidad, sin embargo, estaba muy lejos de aquella descripción idílica. Al entrar en la casa, el contraste con las fantasías que había construido en su mente fue aún más doloroso. El interior estaba en condiciones aún peores que el exterior. Había habitaciones con goteras, muebles rotos y un desorden que hablaba de semanas de abandono. En la cocina los pocos platos estaban sucios y apenas quedaba comida en la despensa. María comprendió que los niños habían estado sobreviviendo como podían, con lo poco que tenían y sin ningún adulto que los guiara. Lucía, con el pragmatismo precoz de quien ha tenido que madurar demasiado rápido, le mostró la habitación, que su padre había preparado para ella, un pequeño cuarto con una cama individual y un ropero destartalado. Sobre la cama había un ramo de flores silvestres marchitas, puestas allí 8 días atrás por Ricardo antes de caer enfermo, su último acto de amor hacia la mujer que nunca llegaría a conocer en persona. Esta imagen, más que cualquier otra cosa, quebró algo dentro de María. Se sentó en la cama, tomando el ramo entre sus manos, y permitió que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez desde que había recibido la noticia. No lloraba, solo por Ricardo y los sueños perdidos, sino también por estos niños que la miraban ahora con una mezcla de compasión y esperanza, como si ella fuera su última oportunidad de permanecer juntos. Cuando logró recomponerse, María se dio cuenta de que los 7 niños seguían de pie en la puerta de la habitación, observándola en silencio. Además de Daniel, Lucía y la pequeña Esperanza, estaban los gemelos Miguel y Manuel de 10 años, Sofía de 8 y Gabriel de 6. 7 pares de ojos que reflejaban historias de pérdida. Primero su madre,
fallecida años atrás según le había contado Ricardo en sus cartas, y ahora su padre. María comprendió que necesitaban desesperadamente a alguien que les diera seguridad, que les dijera que todo estaría bien, aunque el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor. Respiró profundo y, secándose las lágrimas, se levantó con una determinación renovada. Les dijo que aunque las circunstancias no eran las que había esperado, estaba allí ahora y no pensaba abandonarlos. Se quedaría el tiempo necesario para ayudarles a organizarse y encontrar una solución para todos. No mencionó que, en realidad, no tenía nada a lo que volver en San Luis Potosí. Había renunciado a su trabajo como maestra, vendido los pocos muebles que poseía y entregado el alquiler de su pequeño apartamento. Había quemado todos los puentes, apostando todo a una nueva vida que ahora se desvanecía como humo entre sus dedos. Aquella primera noche fue una prueba de fuego para María Fernanda. Con los pocos ingredientes que quedaban en la despensa, improvisó una sopa que, aunque sencilla, fue la primera comida caliente que los niños habían tenido en días. Mientras comían alrededor de la mesa desvencijada, les pidió que le contaran sobre su padre. Quería conocer al hombre que la había cautivado con sus palabras, al hombre que había criado a estos 7 niños solo y que había mantenido viva la esperanza hasta el final. Las historias fluyeron entre lágrimas y sonrisas. Le hablaron de cómo Ricardo trabajaba en la construcción, aceptando cualquier trabajo para mantenerlos, de cómo les leía cuentos cada noche, sin importar cuán cansado estuviera, de cómo les había enseñado a cada uno un oficio o habilidad para que pudieran valerse por sí mismos algún día. Daniel sabía de carpintería. Lucía podía cocinar y coser. Los gemelos ayudaban con el huerto que alguna vez había sido productivo. Sofía cuidaba de las gallinas que ya no tenían. Gabriel aprendía de todos un poco, y la pequeña Esperanza había sido la luz de los ojos de su padre por haber nacido el mismo día en que su madre falleció dando a luz. A través de sus relatos, María fue conociendo a un hombre trabajador, honorable y amoroso, muy diferente de los hombres que la habían decepcionado en el pasado. Un hombre que, a pesar de sus dificultades económicas y la carga de criar solo a 7 hijos, había mantenido intacta su capacidad de soñar y amar, hasta el punto de buscar una compañera que compartiera su vida y ayudara a criar a sus hijos. Después de acostar a los más pequeños, María se quedó hablando con Daniel y Lucía, quienes le revelaron la verdadera situación en la que se encontraban. La deuda con los hermanos Gutiérrez era real, pero Ricardo siempre había sostenido que ellos habían alterado los términos del préstamo de forma fraudulenta. La enfermedad que se lo había llevado había comenzado como un simple resfriado, pero sin dinero para medicinas y debilitado por años de trabajo extenuante, su cuerpo no había podido combatirla. Los hermanos Gutiérrez habían aparecido al día siguiente del entierro, exigiendo que desalojaran la propiedad inmediatamente. Solo la intervención del párroco local les había dado un plazo de 2 semanas, tiempo que se agotaría en 6 días. Daniel confesó que habían pensado en huir, pero no tenían a dónde ir y Ricardo les había hecho prometer que esperarían a María. En sus últimos momentos de lucidez, les había dicho que ella era una buena mujer y que los ayudaría. María sintió el peso de esa confianza ciega depositada en ella por un hombre moribundo y la responsabilidad inmensa que ahora recaía sobre sus hombros. Cuando finalmente todos los niños dormían, María se sentó en el porche destartalado y contempló las estrellas brillantes del cielo del desierto. Nunca en su vida había enfrentado un desafío tan grande como el que tenía por delante. No tenía idea de cómo iba a proteger a estos niños de los poderosos terratenientes, ni cómo iba a mantenerlos unidos y alimentados. Lo único que sabía, con certeza, era que no podía abandonarlos, no después de haber visto la esperanza renacer en sus ojos cuando les prometió quedarse. La noche avanzaba, y el silencio del desierto era interrumpido ocasionalmente por el llanto sofocado que venía de una de las habitaciones. María se levantó y siguió el sonido hasta encontrar a la pequeña Esperanza sentada en su cama, abrazando una fotografía enmarcada de Ricardo. Sin decir palabra, María se sentó junto a ella y la abrazó, permitiéndole llorar libremente
en su regazo. Pronto, atraídos por el llanto de su hermana, los demás niños fueron apareciendo uno a uno en la puerta de la habitación. En un acto instintivo que sorprendió incluso a ella misma, María abrió sus brazos y todos, incluso el orgulloso Daniel, se acercaron para ser parte de ese abrazo colectivo. 7 niños huérfanos y una mujer que había viajado en busca de amor, unidos ahora por el dolor y la incertidumbre. Fue entonces, en medio de ese abrazo, cuando María tuvo una epifanía. Tal vez Ricardo no la había traído aquí para formar la familia que habían soñado juntos, sino para salvar la familia que él dejaba atrás. Tal vez este era el propósito que siempre había buscado, la razón por la que había sentido ese impulso inexplicable de responder a la primera carta de un viudo con 7 hijos que había encontrado su dirección en un directorio de maestras solteras. Con esa certeza recién descubierta, María les prometió, esta vez con absoluta convicción, que encontraría la manera de mantenerlos juntos y proteger su hogar, costara lo que costara. No sabía cómo lo lograría, pero en ese momento, rodeada por 7 niños que ya comenzaban a ocupar un lugar en su corazón, supo que haría lo imposible por cumplir esa promesa. Aquella noche, los 8 durmieron en la misma habitación, los niños en sus camas, y María en una silla junto a la ventana, velando su sueño como una guardia silenciosa contra los peligros que los acechaban. Mientras observaba sus rostros dormidos, suavizados por el resplandor plateado de la luna que se colaba por la ventana, comenzó a trazar mentalmente un plan. Mañana iría al pueblo, averiguaría exactamente quiénes eran los hermanos Gutiérrez y qué clase de deuda tenía Ricardo con ellos. Hablaría con el párroco que había intercedido por los niños y buscaría trabajo para comenzar a generar ingresos. Si había podido mantenerse a sí misma como maestra en San Luis Potosí, seguramente podría encontrar la manera de mantener a esta familia improvisada en San Isidro del Valle. No sería fácil, y los obstáculos parecían insuperables en este momento, pero María Fernanda Herrera nunca había sido de las que se rendían fácilmente. Con esa determinación ardiendo en su pecho, finalmente se permitió cerrar los ojos, sabiendo que al amanecer comenzaría la batalla más importante de su vida. La lucha por darles a estos niños el hogar y la familia que merecían, la misma que ella siempre había anhelado y que ahora de la manera más inesperada parecía estar al alcance de su mano. El amanecer llegó con los primeros rayos de sol filtrándose por las grietas del techo, despertando a María de un sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas y rostros desconocidos. Por un momento, desorientada, no reconoció dónde estaba hasta que vio los 7 bultos durmiendo a su alrededor y la realidad de su situación volvió a ella como un golpe seco. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en su espalda por haber dormido en aquella incómoda silla toda la noche. Con movimientos silenciosos para no despertar a los niños, salió de la habitación y se dirigió a la cocina, decidida a comenzar el día con algún desayuno que pudiera levantar el ánimo de todos. La cocina, iluminada apenas por la luz que entraba por una pequeña ventana, revelaba aún más claramente el estado de abandono de la casa. Abrió los estantes y la alacena, encontrando apenas un poco de harina, algunos frijoles secos y media bolsa de azúcar. Con eso tendría que arreglárselas. Mientras encendía el fogón y comenzaba a preparar unas sencillas tortillas, escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, encontró a Lucía observándola con ojos cautelosos, como evaluando cada uno de sus movimientos. La niña se acercó sin decir palabra y comenzó a ayudarla, mostrándole dónde estaban los utensilios y cómo Ricardo solía preparar los frijoles para que rindieran más. Era evidente que la pequeña de 12 años había asumido el papel de madre tras la muerte de la suya, y ahora observaba a María con una mezcla de esperanza y recelo, temiendo quizás que esta mujer desconocida intentara usurpar un lugar que ella había ocupado con tanto sacrificio. María comprendió inmediatamente la complejidad de la situación. No podía llegar y pretender ser la madre de estos niños de la noche a la mañana. Necesitaba ganarse su confianza y respeto, especialmente el de Daniel y Lucía, los mayores.
cuya aceptación sería crucial para poder ayudar a toda la familia. Con voz suave le dijo a Lucía que le agradecía su ayuda, que ella conocía mejor la cocina y que juntas podrían preparar algo bueno para sus hermanos. No era su intención reemplazar a nadie, solo quería ayudarlos en este momento difícil. Las palabras parecieron suavizar un poco la expresión cautelosa de Lucía, quien asintió levemente mientras continuaba amasando las tortillas con manos expertas a pesar de su corta edad. Pronto, atraídos por el aroma de la comida, los demás niños fueron apareciendo en la cocina. Primero los gemelos Miguel y Manuel, idénticos en apariencia pero distintos en carácter. Miguel más callado y observador, Manuel más inquieto y hablador. Luego Sofía con su cabello negro trenzado y ojos brillantes que parecían absorber todo a su alrededor. Gabriel entró bostezando, arrastrando una manta desgastada que claramente era su objeto de consuelo. La última en aparecer fue Esperanza, tomada de la mano de Daniel, quien mantenía esa expresión de guardia perpetua, como si esperara que en cualquier momento María revelara sus verdaderas intenciones o decidiera abandonarlos como todos los demás adultos habían hecho. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, roto ocasionalmente por alguna pregunta práctica o petición de pasar un plato. María observaba a cada uno de los niños intentando descifrar sus personalidades y necesidades. Era evidente que habían estado viviendo en condiciones precarias desde mucho antes de la muerte de su padre. Sus ropas estaban desgastadas y les quedaban pequeñas. Sus cuerpos mostraban signos de una alimentación insuficiente y había en sus ojos esa mirada de quien ha tenido que crecer demasiado rápido. Cuando terminaron de comer, María les pidió que le mostraran la casa y los alrededores, queriendo conocer mejor el lugar que ahora sería su hogar, al menos temporalmente. Lo que vio durante ese recorrido le encogió aún más el corazón. La casa, que alguna vez debió ser hermosa con sus amplias habitaciones y su gran patio, estaba al borde del colapso. El techo tenía goteras en varias secciones. Las paredes mostraban grietas preocupantes y la cerca que rodeaba la propiedad apenas se mantenía en pie. El huerto que Ricardo había mencionado en sus cartas como su orgullo estaba ahora seco y abandonado, con apenas algunos chiles y tomates resistiendo heroicamente entre la maleza. El gallinero estaba vacío, y Daniel le explicó que habían tenido que vender las últimas gallinas para comprar medicinas para su padre cuando enfermó. A pesar de todo, la propiedad tenía potencial. El terreno era amplio, con varios árboles de mezquite que proporcionaban sombra, un pozo que, aunque necesitaba limpieza, todavía daba agua, y una vista al valle que quitaba el aliento. María podía entender por qué Ricardo había luchado tanto por mantener este lugar, por qué le había hablado de él con tanto orgullo y esperanza en sus cartas. Al regresar a la casa, María les propuso un plan para comenzar a mejorar su situación, inmediata. Dividirían las tareas. Los mayores ayudarían a reparar lo más urgente, mientras ella iría al pueblo a buscar trabajo y hablar con el párroco sobre la situación con los hermanos Gutiérrez. La propuesta fue recibida con escepticismo, especialmente por Daniel, quien no veía cómo podrían solucionar en pocos días un problema que su padre no había podido resolver en años. Con voz desafiante, el adolescente le preguntó directamente, ¿por qué estaba haciendo todo esto? ¿Qué ganaba ella ayudando a 7 huérfanos con los que no tenía ningún vínculo? La pregunta, aunque dura, era legítima. María reflexionó un momento antes de responder con sinceridad. Les contó sobre su propia infancia como huérfana, criada por una tía que nunca la quiso realmente, sobre cómo había luchado para estudiar y convertirse en maestra, sobre la soledad que había sentido toda su vida y cómo las cartas de Ricardo le habían dado una esperanza que creía perdida. No había venido aquí buscando 7 niños que cuidar, era cierto, pero ahora que estaba aquí, sentía que este era el lugar donde debía estar. No les prometió que todo sería fácil, ni que tenía todas las respuestas. Solo les aseguró que no se rendiría sin luchar, y que mientras ella estuviera allí, haría todo lo posible para que permanecieran juntos. Sus palabras parecieron tener efecto, especialmente en Lucía, cuyos ojos se llenaron de lágrimas
mientras asentía como si finalmente hubiera encontrado a alguien que entendía su dolor. Incluso Daniel, aunque mantuvo su expresión escéptica, pareció relajarse ligeramente. Con ese frágil consenso, comenzaron a trabajar. María ayudó a los más pequeños a ordenar sus habitaciones, mientras Daniel y los gemelos inspeccionaban el techo para ver qué reparaciones urgentes podían hacer. Lucía y Sofía se dedicaron a limpiar la cocina y revisar qué alimentos quedaban. Gabriel, ansioso por ser útil, se ofreció a acompañar a María al pueblo, insistiendo en que conocía a todos y podría presentarla. Aunque María sospechaba que el niño simplemente no quería separarse de ella, temiendo quizás que no regresara, aceptó su oferta. Antes de partir, tomó de su maleta los pocos pesos que le quedaban de sus ahorros, guardando la mayor parte, pero llevando lo suficiente para comprar algunos alimentos básicos. Con Gabriel como guía, emprendió el camino hacia San Isidro del Valle, consciente de que las próximas horas serían cruciales para el futuro de todos. El pueblo, visto a la luz del día, resultó ser más grande de lo que había parecido la tarde anterior. Una plaza central con una iglesia colonial dominaba el panorama, rodeada por casas bajas de adobe y algunos negocios. La gente los miraba con curiosidad mientras pasaban, y Gabriel le explicaba en voz baja quién era cada persona, agregando a veces comentarios sorprendentemente perspicaces para un niño de 6 años. María notó cómo algunas personas lo señalaban y murmuraban, claramente reconociéndola como la mujer que había venido a casarse con el difunto Ricardo Mendoza. La noticia de su llegada se había extendido rápidamente, como ocurría en 1900 en los pueblos pequeños. Su primera parada fue la iglesia, donde esperaba encontrar al párroco que había intercedido por los niños. El padre Tomás resultó ser un hombre mayor de rostro amable y ojos cansados, que la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio cuando Gabriel la presentó como la prometida de Ricardo. Sin corregir el error, María le explicó su situación y le preguntó sobre los hermanos Gutiérrez y la supuesta deuda. El párroco suspiró profundamente antes de responderle que los Gutiérrez eran la familia más poderosa de la región, dueños de la mayor parte de las tierras fértiles y del único molino en kilómetros. Eran conocidos por sus tácticas despiadadas para expandir sus propiedades, prestando dinero a campesinos desesperados y luego manipulando los términos para quedarse con sus tierras cuando no podían pagar. Ricardo había sido una de sus víctimas, pero también uno de los pocos que se había atrevido a desafiarlos abiertamente, negándose a entregar la propiedad que había pertenecido a su familia por generaciones. La conversación con el padre, Tomás confirmó los temores de María. La situación era aún más grave de lo que los niños le habían explicado. Según el párroco, los Gutiérrez estaban particularmente interesados en la propiedad de Ricardo porque contenía el único manantial natural en esa parte del valle, un recurso invaluable en una región tan árida. El plazo que había conseguido para los niños expiraba en 6 días, y después de eso, los Gutiérrez tendrían todo el derecho legal de desalojarlos, al menos según los documentos que ellos mismos habían redactado y que Ricardo había firmado en un momento de desesperación, cuando necesitaba dinero para medicinas para Esperanza. El padre Tomás le ofreció la poca ayuda que podía, comida de la despensa parroquial, algo de ropa que habían donado los feligreses y la promesa de hablar nuevamente con los Gutiérrez para intentar extender el plazo. También le sugirió que buscara trabajo en la escuela local, que necesitaba urgentemente una maestra asistente, aunque el sueldo sería mínimo. María agradeció su amabilidad y con Gabriel, que ya se mostraba más animado por las pequeñas victorias conseguidas, se dirigió a la escuela. El director de la escuela, un hombre severo llamado don Augusto, la recibió con frialdad cuando mencionó su relación con la familia Mendoza. Le dijo sin rodeos que los Gutiérrez eran los principales benefactores de la escuela y que no podía arriesgarse a contrariarlos. Sin embargo, cuando María mencionó su experiencia como maestra en San Luis Potosí y mostró las cartas de recomendación que llevaba consigo, su actitud cambió ligeramente. Necesitaban desesperadamente a alguien que pudiera enseñar a los niños mayores, ya que el maestro anterior había partido hacia la capital
en busca de mejor fortuna. Finalmente, tras hacerla pasar una improvisada prueba de conocimientos, don Augusto accedió a contratarla como maestra asistente, con la condición de que comenzara al día siguiente y entendiendo que el trabajo sería temporal, solo hasta que encontraran un reemplazo permanente. El sueldo era efectivamente miserable, pero era mejor que nada, y María aceptó agradecida esta primera oportunidad. Con ese pequeño triunfo, ella y Gabriel continuaron su recorrido por el pueblo, comprando los alimentos más básicos con el poco dinero que llevaban y escuchando, casi sin querer, los rumores que circulaban sobre ellos. Algunos hablaban con simpatía de la valiente mujer que había venido a cuidar de los huérfanos de Ricardo, otros con escepticismo, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que se diera por vencida y los abandonara a su suerte. Su último encuentro en el pueblo fue el más perturbador. Mientras compraban pan en la única panadería, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos fríos entró en el local. Gabriel inmediatamente se tensó a su lado, apretando su mano con fuerza y susurrando que era Ernesto Gutiérrez, el mayor de los hermanos. El hombre los miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y se acercó a ellos con paso lento y amenazador. Con una falsa cordialidad, se presentó ante María, diciéndole que todo el pueblo hablaba de la valiente mujer que había venido a hacerse cargo de los hijos de Ricardo. Lamentaba profundamente su pérdida, dijo con un tono que desmentía sus palabras, y quería ofrecerle una solución práctica a su difícil situación. Él podría comprarle la propiedad de Ricardo por una suma que, aunque modesta, le permitiría regresar a San Luis Potosí con algo de dinero. Los niños, por supuesto, serían enviados con familias respetables o a un buen orfanato en la ciudad, donde recibirían educación y cuidados adecuados. Todo mucho mejor que vivir en esa casa destartalada, luchando contra la miseria y la hambruna que seguramente les esperaba si insistían en permanecer allí. María, controlando la rabia que sentía ante la desfachatez de aquel hombre, le respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma, que agradecía su preocupación, pero que no tenía ninguna intención de vender la propiedad ni de separar a los niños. Estaba allí para quedarse y haría todo lo necesario para proteger el hogar que Ricardo había construido para sus hijos. La sonrisa de Ernesto Gutiérrez se congeló en su rostro, mientras sus ojos se endurecían aún más. Con voz baja y amenazante, le advirtió que estaba cometiendo un grave error, que nadie en el pueblo se atrevería a ayudarla contra ellos y que al final, cuando el plazo expirara, los sacarían de la propiedad con la ley de su lado. Si era inteligente, aceptaría su generosa oferta antes de que fuera demasiado tarde. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió de la panadería, dejando tras de sí un silencio tenso que solo fue roto por el suspiro de alivio de Gabriel. La panadera, una mujer mayor que había observado toda la escena en silencio, les ofreció una hogaza extra de pan sin cobrarles, murmurando que Ricardo había sido un buen hombre y que no merecía lo que le habían hecho. Fue la primera muestra de solidaridad que recibían en el pueblo, y aunque pequeña, dio a María un rayo de esperanza. Tal vez no todos estaban bajo el control de los Gutiérrez, tal vez podría encontrar aliados si sabía dónde buscar. El regreso a la casa fue silencioso, con Gabriel aferrado a su mano y el peso de la confrontación con Ernesto Gutiérrez sobre sus hombros. María intentaba ordenar sus pensamientos, planificar sus siguientes pasos. Tenía un trabajo, aunque mal pagado, y había conseguido algo de comida y la promesa de ayuda del padre Tomás. Era un comienzo, pero estaba lejos de ser suficiente. La amenaza de desalojo seguía siendo real y aterradora. Al llegar, encontraron a los demás niños trabajando arduamente. Daniel y los gemelos habían logrado reparar parte del techo, utilizando materiales que habían encontrado en un cobertizo. Lucía y Sofía habían limpiado la cocina hasta dejarla reluciente y habían comenzado a trabajar en el huerto, arrancando maleza y preparando la tierra para posibles nuevas siembras. Incluso la pequeña Esperanza había contribuido, recogiendo huevos de algunas gallinas silvestres que anidaban en los alrededores.
Ver todo lo que habían logrado en unas pocas horas llenó a María de un orgullo inesperado. Estos niños tenían una resiliencia y una fuerza de voluntad admirables, a pesar de todo lo que habían sufrido. Durante la cena, María les contó sobre su día en el pueblo, sin ocultar la difícil confrontación con Ernesto Gutiérrez, pero enfatizando las pequeñas victorias: el trabajo en la escuela, la ayuda prometida por el padre Tomás, la solidaridad de la panadera. Les explicó que había estado pensando en un plan. Con su sueldo como maestra, podrían comprar lo básico para subsistir, y si lograban revivir el huerto y conseguir algunas gallinas nuevamente, podrían ser casi autosuficientes. En cuanto a la deuda y la amenaza de desalojo, necesitarían encontrar el documento original que Ricardo había firmado y buscar alguna irregularidad que pudieran usar a su favor. Daniel mencionó entonces que su padre siempre decía que los Gutiérrez habían falsificado su firma en algunos documentos, pero nunca había podido probarlo. También recordaba que Ricardo había hablado alguna vez de un hermano, Lorenzo, que vivía en la capital y que era abogado. Nunca lo habían conocido porque los hermanos habían tenido una fuerte disputa años atrás y habían cortado toda relación, pero quizás ahora, ante esta situación desesperada, Lorenzo estaría dispuesto a ayudarlos. Era una posibilidad remota, pero en su situación, cualquier esperanza, por pequeña que fuera, merecía ser explorada. Los días siguientes transcurrieron en una rutina agotadora pero esperanzadora. María se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno y dejar comida lista para los niños antes de partir hacia la escuela, donde pasaba largas horas enseñando a niños de diferentes edades en condiciones precarias. Al regresar por la tarde, continuaba trabajando junto a los pequeños Mendoza para mejorar su hogar, centímetro a centímetro, con los escasos recursos que tenían. El huerto comenzaba a mostrar signos de recuperación gracias al trabajo constante de todos, especialmente de los gemelos, que parecían tener un don especial para hacer crecer las plantas. Daniel había conseguido reparar la mayor parte del techo utilizando materiales reciclados y técnicas que su padre le había enseñado. Lucía y Sofía mantenían la casa limpia y ordenada, mientras Gabriel se había convertido en el mensajero oficial, llevando y trayendo recados por el pueblo. Incluso la pequeña Esperanza contribuía a su manera, trayendo flores silvestres para decorar la mesa y alegrar el ambiente. En apenas 4 días, la casa había experimentado una transformación notable, no tanto en su estructura, que seguía siendo frágil, sino en la atmósfera que se respiraba dentro de ella. Lo que antes era un lugar de tristeza y abandono, ahora vibraba con una energía renovada, con risas ocasionales y conversaciones animadas durante las comidas. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, crecía la angustia por el inminente vencimiento del plazo dado por los Gutiérrez. Faltaban solo 2 días, y a pesar de sus esfuerzos, María no había logrado encontrar una solución legal para detener el desalojo. El padre Tomás había intentado hablar nuevamente con los hermanos, solo para ser despachado con palabras duras y amenazas veladas contra él y su parroquia. La búsqueda del documento original de la deuda entre los papeles de Ricardo no había dado resultados, y cada día que pasaba sin noticias del misterioso hermano Lorenzo hacía que esta última esperanza se desvaneciera. El sueldo de María como maestra asistente apenas alcanzaba para comprar lo más básico, y aunque habían recibido pequeñas muestras de solidaridad de algunos vecinos que discretamente les ofrecían algo de comida o materiales, la mayoría del pueblo mantenía una prudente distancia, temerosos de enfrentarse a los poderosos terratenientes. La noche del 4.º día, después de que los niños se hubieran dormido, María se sentó en el porche reparado con la angustia royendo su corazón. Las estrellas brillaban en el cielo despejado del desierto, indiferentes a los problemas humanos que se desarrollaban bajo ellas. María contemplaba el horizonte oscuro, intentando encontrar una solución que parecía cada vez más inalcanzable. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella y al volverse, encontró a Daniel de pie en la puerta, con una expresión de determinación en su joven rostro. El adolescente se sentó junto a ella en silencio, y durante unos minutos ninguno de los dos habló. Finalmente,
Daniel sacó de su bolsillo un papel doblado y arrugado que le entregó con manos ligeramente temblorosas. Era una vieja carta, con una dirección en la capital, y el nombre Lorenzo Mendoza, escrito con letra pulcra. Daniel le explicó, con voz baja, que la había encontrado entre las pertenencias de su padre, guardada en una caja donde Ricardo conservaba sus documentos más importantes. Había dudado en mostrarla antes porque su padre siempre había dicho que su tío Lorenzo había abandonado a la familia cuando más lo necesitaban, eligiendo su carrera sobre sus raíces. Pero ahora, ante la desesperación de su situación, Daniel había decidido que cualquier posibilidad, por remota que fuera, merecía ser explorada. María tomó la carta con un renovado sentimiento de esperanza. La dirección era de la capital, a unas 6 horas de viaje en autobús. Si partía, al amanecer podría llegar allí, buscar a Lorenzo y con suerte regresar en el mismo día. Era una misión arriesgada. Gastaría sus últimos ahorros en el viaje y no tenía garantía alguna de que Lorenzo quisiera ayudarlos o siquiera de que siguiera viviendo en esa dirección. Pero como le dijo a Daniel mientras ambos contemplaban las estrellas, a veces la fe es lo único que nos queda cuando todas las demás opciones se han agotado. La discusión sobre quién debía hacer el viaje fue intensa. Daniel insistía en que él, como hijo mayor de Ricardo, debía ser quien buscara a su tío. Lucía argumentaba que María no podía ausentarse de la escuela sin arriesgar su empleo, que era su única fuente de ingresos estable. Los gemelos se ofrecían a ir juntos, convencidos de que su número les daría seguridad. Pero al final, la decisión de María fue inamovible. Ella era la adulta y la responsable, y no expondría a ninguno de los niños a los peligros e incertidumbres de un viaje así. Además, como les recordó, Lorenzo no conocía a ninguno de ellos, pero quizás escucharía a la mujer que había venido a casarse con su hermano y que ahora cuidaba de sus sobrinos. Con el plan decidido, María pasó el resto de la noche preparándose para el viaje, escribiendo una carta detallada para Lorenzo explicando la situación y recopilando los pocos documentos que habían encontrado sobre la deuda con los Gutiérrez. También escribió una nota para el director de la escuela, explicando que una emergencia familiar la obligaba a ausentarse por un día, esperando que su ausencia no le costara el empleo que tan desesperadamente necesitaban. El amanecer la encontró en la estación de autobuses, despidiéndose de Daniel y Lucía, quienes habían insistido en acompañarla hasta allí a pesar de la hora temprana. Los dos adolescentes se veían mayores de lo que eran, con esa mezcla de preocupación y esperanza en sus jóvenes rostros. María les dio las últimas instrucciones: mantener a todos juntos, no provocar a los Gutiérrez si aparecían, acudir al padre Tomás si surgía algún problema grave. Mientras el autobús se alejaba por el camino polvoriento, María vio a los dos hermanos de pie en la estación, dos figuras solitarias que sostenían el peso de una responsabilidad demasiado grande para sus jóvenes hombros. La culpa la invadió momentáneamente por dejarlos incluso por un día, pero la apartó con determinación. Este viaje era por ellos, por su futuro, por la promesa que les había hecho de mantenerlos juntos y proteger su hogar. El trayecto fue largo y agotador, el autobús avanzando lentamente por carreteras llenas de baches, deteniéndose en cada pequeño pueblo a lo largo del camino. María pasó las horas repasando mentalmente lo que le diría a Lorenzo, cómo le explicaría la situación sin que sonara como una mendiga pidiendo caridad, cómo apelaría a su sentido de familia sin acusarlo por años de ausencia. Era una misión diplomática delicada, de la que dependía el futuro de 7 niños inocentes. Cuando finalmente llegó a la capital, el contraste con San Isidro del Valle no podía ser mayor. El ruido, el tráfico, los edificios altos y la multitud de personas la abrumaron momentáneamente. Hacía años que no visitaba una ciudad grande y nunca se había sentido cómoda en ellas. Con el papel arrugado en la mano, comenzó a buscar la dirección de Lorenzo, preguntando a transeúntes y dependientes de tiendas, adentrándose en barrios cada vez más elegantes. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, llegó a una imponente casa de 2 pisos en una zona residencial exclusiva. Un jardín bien cuidado y un automóvil lujoso en la entrada
hablaban de prosperidad y éxito. María se detuvo frente a la verja, repentinamente consciente de su apariencia. Un vestido sencillo algo desgastado por el viaje, zapatos polvorientos, el cabello despeinado por el viento. ¿Cómo la recibiría el exitoso abogado que vivía en esta mansión? ¿Creería su historia o la tomaría por una estafadora que intentaba aprovecharse de la muerte de su hermano? Con un profundo respiro para darse valor, abrió la verja y caminó hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y apareció una mujer elegante de mediana edad, claramente sorprendida de encontrar a alguien como María en su portal. Con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza, María preguntó por Lorenzo Mendoza, explicando que venía de parte de la familia de su hermano Ricardo. La mujer, que se presentó como Elena, la esposa de Lorenzo, la miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad antes de invitarla a pasar a un salón decorado con un gusto exquisito. Mientras esperaba, María observaba las fotografías familiares dispuestas sobre un piano. Lorenzo, un hombre de rostro serio que guardaba un notable parecido con Ricardo, aparecía junto a Elena y dos jóvenes que debían ser sus hijos. Ahora, ya adultos, según le explicaría después Elena. No había ninguna foto de Ricardo o sus sobrinos, como si esa parte de su familia hubiera sido completamente borrada de su vida. Cuando finalmente Lorenzo entró en el salón, María sintió un escalofrío de reconocimiento. Era como ver a Ricardo, pero con 20 kilos más y el rostro endurecido por años de amargura. El abogado la miró con frialdad, preguntándole, sin rodeos, qué quería, y advirtiéndole que si venía a pedir dinero, podía ahorrarse el esfuerzo. María, herida pero determinada, le entregó la carta que había preparado y le pidió simplemente que la leyera antes de juzgarla. Lorenzo tomó la carta con evidente reluctancia y comenzó a leerla en silencio, su expresión pasando de la irritación al asombro y finalmente a algo que podría interpretarse como dolor contenido. La carta relataba la muerte de Ricardo, la situación desesperada de los 7 niños, la amenaza inminente de los Gutiérrez y cómo María, que había viajado para casarse con un hombre que ya no estaba, había decidido quedarse para proteger a estos niños que ahora la necesitaban. No pedía dinero ni soluciones fáciles, solo el consejo legal de alguien que conociera la región y sus leyes, y quizás, si no era pedir demasiado, la presencia de un familiar de sangre que diera legitimidad a su lucha por mantener a los niños unidos en el hogar que su padre había construido para ellos. Cuando Lorenzo terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Durante varios minutos, el abogado permaneció inmóvil, con la mirada fija en la carta pero claramente viendo más allá de ella, perdido en recuerdos o arrepentimientos que María solo podía imaginar. Finalmente, sin mirarla, Lorenzo le preguntó, ¿por qué hacía todo esto? ¿Qué ganaba ella cuidando de los hijos de un hombre que ni siquiera había llegado a conocer? Era la misma pregunta que Daniel le había hecho días atrás, y María respondió con la misma sinceridad. Le habló de su propia infancia como huérfana, de la soledad que la había acompañado toda su vida, de cómo las cartas de Ricardo le habían dado una esperanza que creía perdida para siempre. No había venido a San Isidro del Valle buscando 7 niños que cuidar, pero ahora que los había encontrado, sentía que finalmente tenía un propósito, una familia, algo por lo que luchar. No era caridad ni sacrificio lo que la movía, sino un amor que había nacido inesperadamente, pero que era tan real como cualquier otro. Sus palabras parecieron tocar algo dentro de Lorenzo, porque cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Con voz ronca, comenzó a hablarle de su hermano, de cómo habían crecido juntos en esa misma propiedad que ahora los Gutiérrez querían arrebatar, de cómo la vida los había separado cuando Lorenzo decidió estudiar Derecho en la capital, mientras Ricardo elegía quedarse en el pueblo para cuidar de su padre enfermo. La distancia física se había convertido en distancia emocional, y pequeños malentendidos habían crecido hasta convertirse en un abismo insalvable. El orgullo de ambos había impedido cualquier reconciliación. Y ahora Ricardo se había ido para siempre,
llevándose consigo la posibilidad de pedir perdón o de otorgarlo. Lo que más dolía a Lorenzo, confesó con amargura, era saber que su hermano había muerto pensando que lo odiaba, cuando en realidad nunca había dejado de quererlo a pesar de los años de silencio. María escuchaba esta confesión con el corazón encogido, reconociendo en la historia de los hermanos Mendoza ecos de tantas familias rotas por el orgullo y los malentendidos. Con delicadeza le contó a Lorenzo sobre cómo Ricardo había guardado su dirección entre sus documentos más valiosos, cómo había hablado a sus hijos de su tío abogado en la capital, cómo en sus últimos momentos había mencionado a Lorenzo como alguien que podría ayudarlos. Quizás, sugirió María, Ricardo tampoco había dejado de querer a su hermano. Quizás también él había estado buscando una forma de tender puentes sobre ese abismo que los separaba. La conversación se prolongó durante horas, con Elena uniéndose a ellos y ofreciendo té y galletas, mientras Lorenzo y María discutían posibles estrategias legales para enfrentar a los Gutiérrez. El abogado conocía bien a esa familia y sus tácticas fraudulentas. De hecho, había llevado casos contra ellos en el pasado, aunque nunca había imaginado que su propio hermano caería víctima de sus garras. Con creciente indignación, revisó los documentos que María había traído, señalando inconsistencias y posibles falsificaciones que podrían impugnarse en un tribunal. El problema, como siempre, era el tiempo. El plazo vencía al día siguiente, y los procedimientos legales llevarían semanas, si no meses. Necesitaban una solución inmediata para evitar el desalojo mientras preparaban una defensa más sólida. Fue Elena quien propuso la solución más audaz. Lorenzo debía regresar con María a San Isidro del Valle esa misma noche, enfrentar personalmente a los Gutiérrez y utilizar su reputación como abogado respetado en la capital para ganar tiempo. No sería fácil. Los Gutiérrez tenían mucho poder en la región y no se intimidarían fácilmente. Pero la presencia de Lorenzo, con su traje impecable y su conocimiento de la ley, podría ser suficiente para hacerlos dudar, para obligarlos a mostrar sus cartas antes de tiempo. La decisión de Lorenzo no fue inmediata ni fácil. Regresar a San Isidro del Valle significaba enfrentar no solo a los Gutiérrez, sino también su propio pasado, los fantasmas de una relación fraternal rota, la culpa por años de ausencia. Significaba conocer a los 7 sobrinos que nunca había visto, niños que llevaban su sangre, pero que eran completos extraños para él. María respetó su lucha interna, dándole espacio para reflexionar mientras Elena preparaba una pequeña maleta con lo esencial, como si la decisión ya hubiera sido tomada. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Lorenzo anunció que acompañaría a María de regreso a San Isidro del Valle. No prometía milagros ni soluciones permanentes, solo su presencia y su conocimiento legal para intentar detener lo inmediato. El resto, dijo con una honestidad que María agradeció, dependería de lo que encontrara allí, de cómo lo recibieran esos sobrinos que tenían todo el derecho de resentirlo por su ausencia. Juntos abordaron el último autobús del día hacia San Isidro del Valle, un viaje nocturno que los llevaría de regreso al pueblo justo antes del amanecer, justo antes de que venciera el plazo dado por los Gutiérrez. Durante el trayecto, sentados uno junto al otro en el autobús casi vacío, apenas intercambiaron palabras. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos y esperanzas. Pero había entre ellos una complicidad recién formada, un entendimiento mutuo nacido de la preocupación compartida por esos 7 niños que esperaban en una casa destartalada al borde del desierto. 7 niños que representaban tanto el pasado como el futuro de la familia Mendoza. El autobús llegó a San Isidro del Valle con las primeras luces del amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un rosa pálido en el horizonte y el pueblo aún dormía. María y Lorenzo descendieron en silencio, ella con el cansancio de 2 días, sin apenas dormir marcado en su rostro. Él, con la tensión de quien regresa a un lugar que juró nunca volver a pisar. El contraste entre ambos era evidente. María con su vestido sencillo y su rebozo gastado.
Lorenzo con su traje de ciudad, impecable a pesar del largo viaje, y un maletín de cuero que sostenía con firmeza, como si contuviera la salvación que tanto necesitaban. Caminaron juntos por las calles desiertas, cada paso acercándolos a un encuentro que ninguno sabía cómo iba a desarrollarse. María observaba de reojo a Lorenzo, notando cómo su expresión se endurecía a medida que reconocía lugares de su infancia, cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar con más fuerza el maletín cuando pasaron frente a la imponente casa de los Gutiérrez en la plaza central. Había tanta historia no contada en ese hombre, tantos sentimientos reprimidos que amenazaban con desbordarse en cualquier momento, pero también había determinación en su mirada, una resolución que daba a María la esperanza que tanto necesitaba en ese momento crucial. Al llegar a la propiedad de los Mendoza, María notó inmediatamente que algo no estaba bien. A pesar de la hora temprana, había luces encendidas en la casa y podía escuchar voces alteradas. Apresuró el paso, con Lorenzo siguiéndola de cerca, y al entrar en el patio, encontraron una escena que les heló la sangre. Ernesto Gutiérrez y dos hombres corpulentos estaban frente a la casa, mientras Daniel, pálido pero con la barbilla alzada en gesto desafiante, bloqueaba la puerta con su cuerpo. Dentro, visibles a través de las ventanas abiertas, los demás niños se agrupaban, asustados, con Lucía sosteniendo a la pequeña Esperanza que lloraba en silencio. Ernesto estaba en medio de una diatriba, recordándole a Daniel que el plazo vencía ese mismo día y que venía a verificar que estuvieran preparados para desalojar la propiedad. Su voz contenía una amenaza apenas velada, y los dos hombres que lo acompañaban claramente no estaban allí solo para conversar. La llegada de María interrumpió la escena, con todos los ojos volviéndose hacia ella, y luego, con evidente sorpresa, hacia el hombre elegante que la acompañaba. Ernesto Gutiérrez frunció el ceño, momentáneamente desconcertado por esta aparición inesperada. María se apresuró hacia Daniel, colocándose protectoramente frente a él, mientras preguntaba con voz firme qué estaba sucediendo allí a esas horas de la mañana. El terrateniente recuperó rápidamente su compostura, explicando con falsa cortesía que simplemente había venido a recordarles que el plazo para desalojar vencía hoy y que esperaba encontrarlos ya preparados para evitar situaciones desagradables. Fue entonces cuando Lorenzo dio un paso adelante, y el simple acto de hacerlo pareció cambiar toda la dinámica de la escena. Había una autoridad natural en su postura, un poder que emanaba no solo de su traje caro y su maletín, sino de la confianza absoluta de quien conoce sus derechos y está dispuesto a defenderlos. Con voz pausada pero firme, se presentó como Lorenzo Mendoza, hermano de Ricardo y tío de los 7 niños, abogado de profesión y recién llegado de la capital para encargarse personalmente de los asuntos legales de la familia. La expresión de Ernesto Gutiérrez cambió visiblemente, pasando de la arrogancia a la cautela. Todos en la región conocían la reputación de Lorenzo Mendoza como uno de los abogados más respetados de la capital, alguien que había llevado casos contra terratenientes abusivos y había ganado. Lorenzo continuó, abriendo su maletín y extrayendo algunos documentos que ofreció a Ernesto para su inspección. Eran escritos legales preliminares impugnando la validez del préstamo y acusando a los hermanos Gutiérrez de prácticas fraudulentas, documentos que Lorenzo había preparado durante el viaje nocturno utilizando la información proporcionada por María y su propio conocimiento de casos similares. No eran definitivos ni tenían aún el peso legal necesario, pero la simple existencia de estos papeles, con membretes oficiales y terminología legal, sembró la duda en Ernesto. Con la seguridad de quien sabe que tiene la ventaja, Lorenzo informó a Ernesto que había solicitado una revisión completa del caso ante el juez del distrito, y que hasta que se resolviera esta revisión, cualquier intento de desalojo sería considerado ilegal y enfrentaría consecuencias severas. Era un farol. Por supuesto, no había tenido tiempo de presentar nada formalmente, pero Ernesto no tenía forma de saberlo. El terrateniente examinó los documentos con creciente inquietud, consciente de que la presencia de Lorenzo cambiaba completamente la situación. Ya no se enfrentaba a una mujer sola
y 7 niños indefensos, sino a un adversario formidable, que conocía todos los recovecos de la ley y tenía contactos en las altas esferas. Con una frialdad que apenas ocultaba su frustración, Ernesto devolvió los documentos a Lorenzo, advirtiendo que los revisaría con su propio abogado y que esto no terminaba aquí. La familia Gutiérrez tenía derechos legítimos sobre esa propiedad y no renunciaría a ellos por unos papeles de última hora. Sin embargo, por el momento, se retiraría para consultar con su hermano y su abogado. Con una última mirada amenazadora hacia María y los niños, Ernesto y sus hombres se marcharon, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y una frágil victoria temporal. Tan pronto como los Gutiérrez se perdieron de vista, los niños salieron corriendo de la casa, rodeando a María con preguntas ansiosas sobre su viaje y miradas curiosas hacia el desconocido que había enfrentado con tanta autoridad a Ernesto. Daniel, sin embargo, permaneció aparte, observando a Lorenzo con una mezcla de gratitud y recelo. El parecido entre tío y sobrino era notable, la misma estructura ósea, la misma forma de fruncir el ceño cuando estaban preocupados. Pero había también una distancia, un abismo de años perdidos y ausencias inexplicadas que no podía salvarse con un simple acto de valentía. María, consciente de la tensión, hizo las presentaciones formales. Uno por uno, los niños fueron acercándose a conocer a este tío que nunca habían visto, pero del que habían oído hablar en susurros. Lorenzo los saludó con una mezcla de torpeza y emoción mal disimulada, claramente abrumado por encontrarse de repente frente a estos 7 jóvenes que eran la viva imagen de su hermano y que lo miraban con una mezcla de curiosidad, esperanza y desconfianza. El momento más difícil llegó cuando la pequeña Esperanza, con la inocencia de sus 3 años, le preguntó si él era su papá que había vuelto del cielo, porque se parecía mucho a la foto que tenía junto a su cama. La pregunta dejó a Lorenzo sin palabras, con los ojos repentinamente húmedos, incapaz de responder mientras el peso de su ausencia, de todo lo que se había perdido, caía sobre él como una losa. María intervino con suavidad, explicando a Esperanza que Lorenzo era el hermano de su papá, su tío que había venido desde muy lejos para ayudarles. La niña asimiló esta información con la seriedad que solo los niños pequeños pueden mostrar ante las grandes verdades. Y luego, sin previo aviso, extendió sus brazos hacia Lorenzo, pidiendo ser alzada. Fue un gesto espontáneo que quebró algo dentro del abogado, quien con manos temblorosas levantó a la pequeña, sosteniéndola con una ternura que contrastaba con su apariencia severa. Ese simple acto pareció romper la tensión, y pronto todos entraron en la casa, donde María preparó un desayuno rápido mientras los niños bombardeaban a Lorenzo con preguntas sobre la capital, sobre su trabajo, sobre cómo había conocido a María y qué iba a pasar ahora con los Gutiérrez. Solo Daniel mantenía cierta distancia, observando a su tío con ojos que habían visto demasiado para su edad, evaluando si este hombre que aparecía repentinamente en sus vidas era realmente digno de confianza o si, como tantos adultos antes, los abandonaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Durante el desayuno, Lorenzo explicó con franqueza la situación. Su intervención había ganado tiempo, pero los Gutiérrez no se darían por vencidos tan fácilmente. Tenían influencia en la región y probablemente buscarían la manera de invalidar las objeciones legales que él había presentado. Necesitaban encontrar pruebas concretas de la manipulación fraudulenta del préstamo original, algo que demostrara sin lugar a dudas que los Gutiérrez habían alterado los términos o falsificado la firma de Ricardo. Sin esas pruebas, sería la palabra de la familia Mendoza contra la de los poderosos terratenientes, una batalla desigual en los tribunales locales. Mientras hablaba, Lorenzo observaba la casa con ojos críticos, notando tanto el estado de deterioro como los esfuerzos evidentes por mejorarla. Mencionó casi casualmente que quizás debería quedarse unos días para ayudar con las reparaciones más urgentes mientras investigaban el caso, una sugerencia que fue recibida con entusiasmo por los más pequeños y con cautelosa aceptación por los mayores. María, por su parte, sintió un alivio inmenso ante esta oferta. La presencia de Lorenzo
no solo proporcionaba protección legal, sino también un adulto más para compartir las responsabilidades, un aliado en la lucha por mantener a la familia unida. Después del desayuno, mientras los niños menores ayudaban a limpiar y María se preparaba para ir a la escuela, Lorenzo pidió hablar a solas con Daniel. Los dos salieron al patio, caminando lado a lado en un silencio incómodo hasta llegar al viejo árbol de mezquite que dominaba el terreno. Allí, bajo la sombra moteada, Lorenzo habló finalmente con la honestidad que el momento requería. Leslie contó a Daniel sobre la pelea que había separado a los hermanos Mendoza, una disputa por la herencia familiar que había escalado con palabras hirientes que ninguno de los dos había sabido cómo retirar. Le habló de los años de orgullo y silencio, de las cartas nunca enviadas, de las noticias sobre la familia que había seguido a través de conocidos comunes, siempre desde la distancia, siempre prometiéndose que algún día encontraría el valor para tender puentes sobre ese abismo. Le confesó su arrepentimiento al saber de la muerte de Ricardo, el dolor de haber perdido para siempre la oportunidad de reconciliarse con su hermano, la vergüenza de no haber estado presente cuando su familia lo necesitaba. No pedía perdón ni aceptación inmediata, solo la oportunidad de estar ahí ahora, de conocer a estos sobrinos que eran lo único que quedaba de su hermano, de ayudarlos no por obligación, sino por el amor que nunca había dejado de sentir. Por Ricardo a pesar de los años y las distancias. Daniel escuchó en silencio, con la mirada fija en el horizonte, asimilando estas confesiones con una madurez que iba más allá de sus 14 años. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero clara. Le dijo a Lorenzo que su padre había hablado de él a veces, generalmente en noches tranquilas, cuando la nostalgia lo vencía. Nunca con rencor, sino con una tristeza resignada, como quien ha aceptado una pérdida inevitable. Le contó cómo Ricardo había guardado recortes de periódico sobre los casos que Lorenzo ganaba en la capital, orgulloso aunque nunca lo admitiera abiertamente. Le habló de cómo en sus últimos días, febril y debilitado, Ricardo había mencionado a su hermano, expresando el deseo de que sus hijos conocieran algún día a su tío, el hombre brillante que había escapado de la pobreza del pueblo para hacer algo importante con su vida. Estas revelaciones golpearon a Lorenzo con fuerza, la evidencia de que su hermano, a pesar de todo, lo había mantenido presente en su vida, lo había convertido en una figura casi mítica para sus hijos. Con voz quebrada por la emoción, Lorenzo le prometió a Daniel que esta vez no huiría, que se quedaría el tiempo necesario para resolver la situación con los Gutiérrez y para conocer realmente a cada uno de sus sobrinos. No pretendía reemplazar a Ricardo ni ganar un perdón que quizás no merecía. Solo quería la oportunidad de ser parte de sus vidas, de la forma y en la medida que ellos le permitieran. Este intercambio honesto marcó el comienzo de una frágil conexión entre tío y sobrino, un primer paso en el camino hacia la confianza. Cuando regresaron a la casa, Daniel parecía ligeramente más relajado, y Lorenzo llevaba consigo una nueva determinación. Juntos, se unieron a los demás para continuar con las tareas del día. Lorenzo, despojado de su chaqueta y con las mangas arremangadas, se sumó a los esfuerzos por reparar el techo, aportando no solo su fuerza, sino también recursos para comprar materiales adecuados. Su presencia trajo una nueva energía a la casa, una sensación de que finalmente las cosas podrían mejorar. Esa noche, mientras todos cenaban alrededor de la mesa recién reparada, con la casa un poco más sólida y el futuro un poco menos incierto, María observó a esta familia improvisada con una mezcla de ternura y determinación. Los 7 niños, Lorenzo y ella misma, unidos por circunstancias extraordinarias, comenzando a formar algo que, si tenían suerte y suficiente valentía, podría convertirse en un verdadero hogar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña combinación de trabajo intenso y tensión creciente. Lorenzo se había instalado en la pequeña habitación que originalmente había sido preparada para María, mientras ella compartía espacio con Lucía y las niñas pequeñas. Su presencia había traído no solo protección legal, sino también recursos económicos
que permitieron comprar materiales para reparaciones, alimentos nutritivos que los niños no habían probado en meses y algunas ropas nuevas que tanto necesitaban. La casa experimentaba una transformación gradual pero notable. El techo ya no goteaba, las paredes habían sido reforzadas, el huerto florecía bajo el cuidado constante de los gemelos y algunas gallinas nuevas poblaban el gallinero reconstruido. Por las tardes, después que María regresaba de la escuela, todos trabajaban juntos, cada uno con tareas asignadas según su edad y habilidades. Lorenzo había resultado ser sorprendentemente hábil con las herramientas, conocimientos que había adquirido en su juventud, trabajando junto a su padre y Ricardo, y que ahora compartía con Daniel y los gemelos. Las comidas se habían convertido en momentos de conversación animada, con los niños contando sus actividades del día, y Lorenzo relatando historias de la capital que los dejaban boquiabiertos. Incluso Daniel, inicialmente tan reticente, comenzaba a mostrar una cauta aceptación hacia su tío, reconociendo en él rasgos de su padre que le resultaban dolorosamente familiares, pero también reconfortantes. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, la amenaza de los Gutiérrez seguía latente, como una sombra oscura sobre la familia. Lorenzo había presentado formalmente los recursos legales para impugnar la deuda, pero el proceso avanzaba con desesperante lentitud en los juzgados del distrito. Mientras tanto, los hermanos terratenientes no permanecían inactivos. Primero, fueron pequeñas intimidaciones. Un carro que pasaba lentamente frente a la casa en mitad de la noche, ganado de los Gutiérrez que misteriosamente aparecía pastando en los límites de la propiedad, dañando parte del huerto recién plantado. Rumores maliciosos esparcidos por el pueblo sobre María y Lorenzo, insinuando una relación impropia entre ellos. Luego, las presiones se volvieron más directas. Don Augusto, el director de la escuela, llamó a María a su oficina para informarle con evidente incomodidad que los Gutiérrez habían amenazado con retirar su apoyo económico a la institución si ella continuaba trabajando allí. Con pesar, pero firmeza, María presentó su renuncia, negándose a ser la causa de que los demás niños del pueblo perdieran recursos educativos. Era un golpe duro para la economía familiar, pero Lorenzo insistió en que no se preocupara, que él podía mantenerlos mientras se resolvía la situación legal. Lo que más dolía a María no era la pérdida del ingreso, sino la sensación de que los Gutiérrez podían controlar sus vidas, aislándolos poco a poco de la comunidad. El siguiente golpe llegó cuando varios vecinos que habían comenzado a mostrar pequeños gestos de solidaridad con la familia, repentinamente dejaron de visitarlos o de ofrecerles ayuda. La panadera que antes les regalaba pan viejo ahora apenas los saludaba. El herrero que había prometido a Daniel enseñarle el oficio canceló el acuerdo sin explicaciones, y las pocas familias que habían permitido a sus hijos jugar con los pequeños Mendoza ahora los mantenían alejados. Solo el padre Tomás continuaba visitándolos regularmente, trayendo noticias del pueblo y palabras de aliento, aunque incluso él admitía con tristeza que su influencia estaba limitada ante el poder económico de los Gutiérrez. Una tarde, mientras María y Lucía tendían la ropa recién lavada en el patio, la niña rompió en llanto repentinamente, confesando entre sollozos que sus compañeros de escuela ya no le hablaban, que la maestra la sentaba sola al fondo del salón y que algunos niños, hijos de familias cercanas a los Gutiérrez, la habían empujado y llamado mendiga durante el recreo. María la abrazó con fuerza, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se mezclaban en su corazón. Esa noche, mientras los niños dormían, compartió con Lorenzo su creciente preocupación de que los Gutiérrez estuvieran ganando la batalla no en los tribunales, sino en la mente y el corazón del pueblo, aislándolos hasta que no tuvieran más opción que marcharse por voluntad propia. Lorenzo escuchaba en silencio, con la mirada fija en las llamas de la pequeña fogata que habían encendido en el patio para combatir el frío de la noche. El fuego iluminaba su rostro con sombras danzantes, resaltando el cansancio y la preocupación en sus ojos. Finalmente, con voz grave, confesó a María que él también había comenzado a sentir la presión. Esa mañana había recibido una llamada de su bufete en la capital,
Algunos clientes importantes estaban cancelando sus contratos después de recibir misteriosas advertencias sobre hacer negocios con él. La influencia de los Gutiérrez aparentemente se extendía más allá de San Isidro del Valle. Su esposa Elena lo había llamado alarmada, contándole que hombres desconocidos habían estado vigilando su casa en la capital. Los Gutiérrez estaban jugando duro, atacando no solo su presente en el pueblo, sino también su futuro profesional, su seguridad económica, incluso la integridad de su familia en la capital. María sintió un escalofrío al escuchar estas revelaciones. Se sentía culpable de haber arrastrado a Lorenzo a esta batalla que ahora amenazaba todo lo que había construido en su vida. Con voz temblorosa, le sugirió que quizás debería regresar a la capital, proteger a su esposa e hijos, salvaguardar su carrera. Ella encontraría otra forma de luchar por los niños, aunque aún no supiera cómo. La respuesta de Lorenzo fue inmediata y firme. No abandonaría a su familia, no esta vez. Si los Gutiérrez querían guerra, la tendrían. Había pasado demasiados años huyendo de sus raíces, de sus responsabilidades hacia el legado de su padre y su hermano. Ahora, por primera vez en décadas, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. La conversación fue interrumpida por la llegada del padre Tomás, quien se acercaba apresuradamente por el camino oscuro, su figura apenas visible en la penumbra. Su rostro mostraba una agitación inusual mientras les relataba lo que acababa de descubrir. Esa tarde, después de la misa, había estado organizando antiguos registros parroquiales cuando encontró un documento que podría cambiar todo. El testamento original del padre de Ricardo y Lorenzo, fechado 20 años atrás y debidamente registrado ante notario. En él, el viejo Mendoza dejaba la propiedad familiar exclusivamente a sus 2 hijos, con la condición explícita de que nunca podría ser vendida fuera de la familia mientras cualquiera de sus descendientes directos viviera. Más importante, aún el testamento incluía los linderos exactos de la propiedad y mencionaba específicamente el manantial como parte integral del legado familiar, con una cláusula que prohibía cualquier intento de desviar o apropiarse de sus aguas. Este documento contradecía directamente las reclamaciones de los Gutiérrez sobre la propiedad y, si era legítimo y seguía siendo legalmente válido, podría ser el arma que necesitaban para derrotarlos definitivamente en los tribunales. Lorenzo examinó el documento con manos temblorosas de emoción, reconociendo la firma de su padre y confirmando su autenticidad. Con creciente agitación, explicó a María y al sacerdote que este testamento invalidaba cualquier acuerdo posterior que Ricardo hubiera firmado con los Gutiérrez, ya que la propiedad nunca había sido legalmente suya para vender o hipotecar de forma completa, sino un patrimonio familiar que debía preservarse para las generaciones futuras. La esperanza renacía en sus corazones mientras discutían cómo utilizar este hallazgo providencial. El padre Tomás se ofreció a testificar sobre las circunstancias del descubrimiento del documento, dándole legitimidad adicional ante el tribunal. Lorenzo planearía una estrategia legal completa, presentando el testamento como evidencia central y solicitando una revisión urgente del caso. María, por su parte, se encargaría de mantener a los niños unidos y protegidos mientras la batalla legal llegaba a su punto culminante. Sabían que los Gutiérrez, al enterarse de la existencia del testamento, redoblarían sus esfuerzos por intimidarlos y forzarlos a abandonar la propiedad antes de que pudieran presentar el documento ante el juez. Necesitarían más aliados, personas en el pueblo dispuestas a desafiar el poder de los terratenientes y apoyar a la familia Mendoza en su hora más oscura. El padre Tomás sugirió organizar una reunión secreta con algunas familias que habían sufrido abusos similares de los Gutiérrez en el pasado y que podrían estar dispuestas a unirse a su causa si veían una posibilidad real de victoria. La iglesia podría servir como lugar de encuentro, bajo la excusa de una novena especial por el alma de Ricardo. Lorenzo asintió, añadiendo que era hora de que el pueblo entendiera que los Gutiérrez no eran invencibles, que unidos podrían enfrentar su tiranía y recuperar la dignidad que les habían arrebatado durante generaciones.
Esa noche, mientras el padre Tomás regresaba al pueblo con el precioso documento guardado en su sotana, María y Lorenzo permanecieron largo rato junto al fuego moribundo, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo del desierto. Había una nueva cercanía entre ellos, nacida de las batallas compartidas y la determinación común de proteger a estos niños que ahora dormían confiados bajo el techo que tantos esfuerzos les había costado asegurar. Sin palabras, ambos reconocían los sentimientos que habían comenzado a florecer entre ellos, sentimientos que ninguno se atrevía aún a nombrar por respeto a la memoria de Ricardo y a las circunstancias extraordinarias que los habían unido. María pensaba en cómo su vida había cambiado radicalmente en apenas unas semanas, cómo había venido buscando un esposo y había encontrado 7 hijos, un hermano y ahora quizás algo más que no se atrevía a definir. Lorenzo reflexionaba sobre las ironías del destino, sobre cómo había pasado décadas construyendo una vida lejos de sus raíces, solo para descubrir que aquello que realmente importaba siempre había estado aquí, en esta tierra que ahora defendía, con una pasión que lo sorprendía a él mismo. Entre ellos, invisible pero tangible, crecía un sentimiento de familia, de pertenencia, de hogar, un sentimiento que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar sin luchar, costara lo que costara. La noticia sobre el hallazgo del testamento se filtró al pueblo con la rapidez de un incendio en la pradera seca. Aunque el padre Tomás había guardado la máxima discreción, en un lugar tan pequeño como San Isidro del Valle, los secretos tenían vida corta. Para el mediodía siguiente, los hermanos Gutiérrez ya estaban enterados del documento que amenazaba con destruir sus planes para la propiedad de los Mendoza. Su reacción no se hizo esperar y fue tan brutal como inesperada. Mientras los niños estaban solos en casa, María había ido al pueblo a buscar medicinas para Gabriel, que amaneció con minuncisto, fiebre, y Lorenzo se encontraba en el juzgado del distrito, presentando el testamento recién descubierto. 4 hombres encapuchados irrumpieron en la propiedad. Daniel, que trabajaba en el techo, apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia antes de que lo bajaran a la fuerza y lo arrojaran al suelo, junto con los gemelos que intentaron defenderlo. Lucía alcanzó a esconder a Esperanza en un pequeño compartimento secreto que Ricardo había construido bajo el piso de la cocina, antes de que los intrusos la arrastraran junto con Sofía al patio donde ya tenían sometidos a sus hermanos. Con amenazas y empujones, los hombres comenzaron a destrozar metódicamente todo lo que la familia había logrado reconstruir en las últimas semanas. Arrancaron las plantas del huerto, rompieron las reparaciones del techo, mataron a las gallinas y finalmente, en un acto de crueldad calculada, rociaron queroseno en las paredes de la casa, amenazando con incendiarla si no les revelaban dónde estaba guardado el testamento original. Los niños, aterrorizados pero valientes, se negaron a hablar. Daniel, con el rostro ensangrentado por los golpes recibidos, al intentar proteger a sus hermanos, miró desafiante al líder de los atacantes y le dijo que podían destruir la casa, pero nunca quebrarían el espíritu de la familia Mendoza. Tulí, hombre, furioso ante este desafío de un muchacho de apenas 14 años, levantó su mano para golpearlo nuevamente cuando un grito interrumpió la escena. María había regresado inesperadamente, alertada por vecinos que habían visto a los hombres dirigirse hacia la propiedad. Sin pensar en su propia seguridad, se lanzó entre Daniel y el agresor, recibiendo el golpe destinado al muchacho. Cayó al suelo aturdida, pero inmediatamente se incorporó, colocándose como un escudo humano frente a los niños, mientras se enfrentaba a los atacantes con una furia que sorprendió incluso a los hombres acostumbrados a intimidar a los más débiles. Les gritó que el testamento ya estaba en manos del juez, que sus actos de vandalismo y agresión contra menores solo añadirían cargos criminales a la demanda que Lorenzo estaba presentando en ese preciso momento. Les advirtió que el pueblo entero sabría quién había enviado a 4 hombres a aterrorizar a niños indefensos, que esta vez los Gutiérrez habían ido demasiado lejos y que ni todo su dinero podría protegerlos de la justicia que finalmente les alcanzaría. Había tal convicción en su voz,
tal determinación en su postura mientras protegía a los niños con su propio cuerpo, que los hombres dudaron. El líder, tras un momento de vacilación, ordenó a los demás retirarse, no sin antes lanzar una última amenaza. Esto no había terminado, dijo con voz cargada de odio. Los Gutiérrez nunca olvidaban una ofensa y se asegurarían de que ninguno de ellos pudiera vivir en paz en San Isidro del Valle. Apenas los hombres se alejaron, María abrazó a los niños temblorosos, verificando rápidamente sus heridas, mientras preguntaba por Esperanza. Cuando Lucía reveló el escondite y sacaron a la pequeña, que milagrosamente había permanecido en silencio durante todo el ataque, María sintió que las piernas le fallaban. Solo entonces se permitió llorar, abrazando a los 7 niños en un círculo protector, agradeciendo al cielo que todos estuvieran vivos a pesar del terror vivido. El ataque había dejado la casa parcialmente destruida y a los niños traumatizados, pero también había revelado hasta dónde estaban dispuestos a llegar los Gutiérrez para mantener su poder. Era una escalada peligrosa que exigía una respuesta contundente. Mientras limpiaba la sangre del rostro de Daniel y consolaba a los más pequeños, María tomó una decisión. Era hora de que el pueblo entero conociera la verdadera naturaleza de quienes los habían dominado con miedo durante generaciones. Cuando Lorenzo regresó y encontró el caos en la propiedad, su rostro se transformó con una mezcla de horror e ira apenas contenida. Escuchó el relato del ataque en silencio, abrazando a cada uno de los niños, examinando personalmente sus heridas, prometiéndoles con voz quebrada que los responsables pagarían por lo que habían hecho. Cuando finalmente María le contó su plan, asintió con determinación. Era arriesgado, pero necesario. Esa misma tarde, mientras los gemelos y Daniel trabajaban para reparar los daños más urgentes en la casa, Lorenzo y María se dirigieron al pueblo, llevando con ellos a Lucía y a Sofía como testigos vivientes de la brutalidad sufrida. Su primera parada fue la iglesia, donde el padre Tomás, horrorizado al ver los moretones en el rostro de las niñas, aceptó inmediatamente convocar una asamblea comunitaria urgente. Las campanas de la iglesia sonaron con insistencia, un llamado que no se había escuchado en San Isidro del Valle desde la gran sequía de 5 años atrás. Mientras los vecinos comenzaban a reunirse, curiosos y algo temerosos, Lorenzo visitó al juez de paz local, un hombre mayor que había conocido a su padre y que, aunque cauteloso ante el poder de los Gutiérrez, todavía creía en la justicia básica. Le presentó formalmente una denuncia por agresión contra menores, daños a la propiedad e intento de incendio, solicitando una orden de protección inmediata para la familia. Al caer la noche, la iglesia estaba llena. Casi todo el pueblo había acudido, algunos por genuina preocupación, otros por simple curiosidad, muchos por un sentido de obligación hacia el padre Tomás. Los hermanos Gutiérrez brillaban por su ausencia, pero varios de sus capataces y aliados se encontraban estratégicamente ubicados entre la multitud, listos para reportar cada palabra. El padre Tomás abrió la asamblea con una oración por la paz y la justicia, y luego cedió la palabra a Lorenzo, quien con la elocuencia del abogado experimentado relató brevemente la historia de la disputa por la propiedad, el descubrimiento del testamento que probaba los derechos legítimos de la familia Mendoza, y finalmente, con voz que apenas podía controlar, describió el ataque cobarde contra niños indefensos. Cuando Lucía y Sofía se pararon junto a él, con sus rostros marcados por los golpes y sus ojos todavía llenos del terror vivido, un murmullo de indignación recorrió la iglesia. Pero fue María quien realmente cambió el ambiente cuando tomó la palabra. No habló como la forastera recién llegada, ni como la prometida de Ricardo que nunca llegó a ser, sino como una madre defendiendo a sus hijos, como una mujer que había encontrado en San Isidro del Valle no solo una tragedia, sino también un propósito, una familia, un hogar que estaba dispuesta a defender con su vida si era necesario. Con palabras sencillas pero cargadas de emoción, habló directamente al corazón de los presentes. Les contó sobre el Ricardo que había conocido a través de sus cartas y de los relatos de sus hijos, un hombre honorable que había luchado hasta su último aliento
por proteger el legado familiar, por dar a sus hijos un lugar al que pudieran llamar hogar. Les habló de los 7 niños que ahora dependían de ella y de Lorenzo, niños que solo querían una oportunidad de crecer juntos, de honrar la memoria de su padre, de contribuir algún día a la comunidad que los vio nacer. Les explicó cómo los Gutiérrez habían manipulado documentos, amenazado, intimidado y finalmente recurrido a la violencia física contra menores cuando vieron que sus tácticas habituales no funcionaban. Les preguntó si este era el tipo de liderazgo que querían para su pueblo, si estaban dispuestos a permitir que el miedo siguiera gobernando sus vidas, si podían dormir tranquilos sabiendo que habían dado la espalda a 7 huérfanos por temor a enfrentarse a quienes los habían oprimido durante generaciones. Sus palabras, a veces entrecortadas por la emoción, pero siempre claras y directas, resonaban en la iglesia silenciosa, tocando conciencias, despertando ese sentido de justicia, básica que a veces dormitaba bajo años de resignación y miedo. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado cayó sobre la asamblea. Todos los ojos estaban fijos en María, en las niñas a su lado, en Lorenzo que la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo que ya no intentaba ocultar. Fue don Mateo, el herrero que había retirado su oferta de enseñar a Daniel, quien rompió el silencio. Con voz ronca por la emoción y la vergüenza, pidió perdón al muchacho por haberle fallado cuando más lo necesitaba. Confesó que los Gutiérrez habían amenazado con arruinar su negocio si seguía ayudando a la familia Mendoza, pero que ahora se daba cuenta de que al ceder al miedo, se había convertido en cómplice de la injusticia. A partir de ese momento, declaró con firmeza, su forja estaba abierta para Daniel y para cualquier miembro de la familia que necesitara ayuda. Este primer acto de valentía desencadenó otros. La panadera se levantó para ofrecer pan fresco diario para los niños. El maestro carpintero prometió materiales para reconstruir el techo. Una familia ofreció gallinas para reemplazar las que habían sido sacrificadas. Uno tras otro, los vecinos de San Isidro del Valle comenzaron a reclamar su dignidad, a ofrecer pequeños pero significativos gestos de solidaridad, a formar una red de protección alrededor de la familia que había tenido el valor de enfrentarse a los poderosos. No todos se unieron, por supuesto. Algunos salieron silenciosamente de la iglesia, temerosos de las represalias. Otros permanecieron neutrales, sin comprometerse, pero tampoco obstaculizando. Lo importante era que el miedo había comenzado a resquebrajarse, que la comunidad estaba despertando de su letargo forzado, que los Gutiérrez enfrentaban por primera vez un desafío que no podían aplastar simplemente con amenazas o dinero. Mientras la asamblea se disolvía, con pequeños grupos discutiendo animadamente planes concretos de ayuda, el juez de paz se acercó a Lorenzo y María para informarles que había emitido la orden de protección solicitada y que había convocado a los hermanos Gutiérrez a una audiencia preliminar para responder por las acusaciones de agresión. Era un primer paso en el largo camino hacia la justicia, pero un paso significativo que habría sido impensable solo unas semanas atrás. Al salir de la iglesia, escoltados por varios vecinos que insistieron en acompañarlos hasta la propiedad para garantizar su seguridad, María y Lorenzo intercambiaron una mirada cargada de esperanza cautelosa. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no luchaban solos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia del enfrentamiento entre la familia Mendoza y los hermanos Gutiérrez se extendió más allá de San Isidro del Valle, llegando a pueblos vecinos y eventualmente a la prensa regional. Un joven periodista de la capital, atraído por la historia de David contra Goliat, llegó para documentar el caso, dándole una dimensión pública que incomodaba profundamente a los Gutiérrez, acostumbrados a operar en las sombras. La propiedad se convirtió en un centro de actividad constante, con vecinos llegando a todas horas para ayudar en las reparaciones, traer comida o simplemente ofrecer apoyo moral. Los niños, inicialmente desconfiados ante esta repentina oleada de solidaridad después de semanas de aislamiento, comenzaron gradualmente a abrirse, a aceptar la ayuda, a formar parte nuevamente de la comunidad. Daniel pasaba las mañanas en la forja de don Mateo,
aprendiendo un oficio que le permitiría contribuir al sustento familiar. Los gemelos trabajaban con un grupo de agricultores locales que habían decidido revitalizar el huerto familiar con técnicas de cultivo más eficientes. Lucía y Sofía ayudaban en la panadería, aprendiendo a hacer pan y dulces que luego vendían en un pequeño puesto frente a la iglesia. Incluso la pequeña Esperanza tenía su papel, encantando a todos, con su sonrisa inocente y sus ocurrencias, convirtiéndose en un símbolo vivo de la resiliencia y esperanza de la familia Mendoza. En medio de esta actividad frenética, María y Lorenzo apenas tenían tiempo para hablar en privado, para procesar los sentimientos que crecían entre ellos. Se comunicaban principalmente a través de miradas cómplices, pequeños gestos de apoyo, decisiones tomadas en perfecta sincronía como si llevaran años trabajando juntos en lugar de apenas semanas. Pero una noche, mientras supervisaban la reconstrucción del techo, finalmente encontraron un momento de quietud. Sentados bajo las estrellas, con la casa dormida a sus espaldas y el futuro aún incierto frente a ellos, Lorenzo tomó la mano de María en un gesto tan natural como inesperado. Le confesó que nunca había conocido a una mujer como ella, con tal fuerza interior, tal capacidad de amar y proteger, tal determinación para enfrentar lo que fuera necesario por el bienestar de quienes consideraba su familia. Le habló de cómo había venido a San Isidro del Valle buscando redimir su relación con su hermano fallecido, y había encontrado mucho más, una conexión con sus raíces, un propósito que daba sentido a sus habilidades legales y sentimientos que creía imposibles a su edad y en sus circunstancias. María, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, le respondió que a veces la vida nos lleva exactamente donde necesitamos estar, aunque el camino sea doloroso y lleno de giros inesperados. Le confesó que había venido buscando el amor de Ricardo y había encontrado 7 razones para quedarse, para luchar, para construir el hogar que siempre había anhelado. Y ahora quizás había encontrado una 8ª razón en él, en este hombre complejo y valiente que había regresado para enfrentar su pasado y había terminado luchando por el futuro de todos ellos. La audiencia preliminar en el juzgado del distrito se convirtió en un evento sin precedentes en la historia de San Isidro del Valle. Desde las primeras horas de la mañana, decenas de vecinos se congregaron frente al modesto edificio que albergaba los tribunales, algunos por curiosidad, la mayoría por solidaridad con la familia Mendoza. Dentro, en la pequeña sala sobrecalentada por el sol que se filtraba a través de las ventanas polvorientas, Lorenzo presentaba meticulosamente las pruebas acumuladas. El testamento original, encontrado por el padre Tomás, fotografías de las heridas sufridas por los niños durante el ataque, declaraciones juradas de testigos que habían visto a los hombres de los Gutiérrez dirigirse a la propiedad, documentos que demostraban cómo los terratenientes habían manipulado sistemáticamente los términos del préstamo otorgado a Ricardo. Los hermanos Gutiérrez, presentes bajo orden judicial y representados por un abogado traído especialmente de la capital, mantenían una actitud de desprecio apenas disimulado, confiados en que su influencia prevalecería como siempre había ocurrido. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica de poder. El juez, un hombre de edad avanzada que había pasado toda su carrera caminando la fina línea entre mantener su integridad y no ofender a los poderosos, escuchaba con atención inusual, tomaba notas detalladas y hacía preguntas incisivas que revelaban un conocimiento profundo del caso. Cuando llegó el momento de los testimonios, María fue la primera en subir al estrado. Con voz clara y mirada directa, relató su llegada a San Isidro del Valle, su decisión de quedarse con los niños tras la muerte de Ricardo, los esfuerzos de la familia por mantener su hogar y la escalada de intimidaciones que había culminado en el ataque violento contra menores indefensos. No hubo dramatismo en su relato, solo la verdad simple y contundente presentada con la dignidad de quien sabe que la justicia, aunque lenta, debe finalmente prevalecer. Luego fue el turno de Daniel, cuyo rostro aún mostraba los moretones del ataque. El muchacho habló con una madurez que conmovió incluso a los más escépticos,
describiendo cómo había intentado proteger a sus hermanos menores, cómo los atacantes habían amenazado con quemar la casa con ellos dentro si no entregaban el testamento, cómo María se había interpuesto para recibir un golpe destinado a él. Su testimonio, entrecortado a veces por la emoción pero nunca vacilante, dibujaba un cuadro imposible de ignorar incluso para un sistema judicial acostumbrado a mirar hacia otro lado cuando los poderosos estaban involucrados. Cuando el abogado de los Gutiérrez intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que exageraba los hechos, Daniel simplemente se levantó la camisa para mostrar las marcas de las patadas recibidas, un gesto silencioso más elocuente que cualquier palabra. El momento decisivo llegó cuando el padre Tomás presentó no solo el testamento original, sino también documentos adicionales que había encontrado en los archivos parroquiales. Registros de bautismo y matrimonio que establecían claramente la línea de sucesión de la propiedad Mendoza. Actas de asambleas comunitarias donde se reconocía el manantial como parte integral de la herencia familiar. Incluso un viejo mapa de la región que mostraba los linderos originales tal como aparecían en el testamento. Era un caso irrefutable, construido no solo sobre bases legales sólidas, sino también sobre la memoria colectiva de una comunidad que finalmente recordaba su propia historia. Los hermanos Gutiérrez, viendo cómo el caso se les escapaba de las manos, abandonaron su actitud desdeñosa y comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Su abogado solicitó repetidamente aplazamientos, cuestionó la autenticidad de los documentos, intentó desviar la atención hacia tecnicismos legales. Pero el juez, fortalecido por la presencia masiva de vecinos dentro y fuera del juzgado, por la cobertura mediática que el caso había atraído y quizás por el deseo de hacer lo correcto al final de su carrera, se mantuvo firme. Tras 4 horas de testimonios y presentación de pruebas, el juez emitió su decisión preliminar. Se mantenía la orden de protección para la familia Mendoza. Se suspendían todas las reclamaciones de los Gutiérrez sobre la propiedad hasta que se resolviera definitivamente el caso, y se abría una investigación formal sobre las acusaciones de agresión, falsificación de documentos y fraude hipotecario. No era una victoria completa, pero representaba un cambio sísmico en el equilibrio de poder que había dominado San Isidro del Valle durante generaciones. Cuando María, Lorenzo y los niños salieron del juzgado, fueron recibidos con aplausos y abrazos por los vecinos que habían esperado pacientemente bajo el sol. Los hermanos Gutiérrez, por su parte, salieron por una puerta lateral, evitando la multitud, sus rostros endurecidos por la humillación y la rabia. Por primera vez en 1900, la memoria del pueblo. Los poderosos terratenientes se retiraban derrotados, al menos temporalmente. Era un momento histórico que marcaba el comienzo de una nueva era para San Isidro del Valle, un recordatorio de que incluso los sistemas más injustos pueden cambiar cuando las personas encuentran el valor de unirse y exigir justicia. Los días siguientes trajeron revelaciones inesperadas que cambiarían el curso de la historia familiar. Mientras revisaban a fondo los documentos de Ricardo, buscando más pruebas para el caso judicial, Lorenzo y Daniel encontraron un compartimento secreto en el viejo escritorio que había pertenecido al padre de Ricardo y Lorenzo. Dentro, cuidadosamente preservadas, había cartas que Ricardo había escrito a su hermano durante años, pero que nunca había enviado. Cartas que hablaban de perdón, de arrepentimiento por palabras dichas en momentos de rabia, de deseos de reconciliación, de orgullo por los logros de Lorenzo en la capital, de esperanza de que algún día sus hijos pudieran conocer a su tío. La última carta, fechada apenas unas semanas antes de su muerte, mencionaba a María y cómo finalmente había encontrado el valor para buscar la felicidad nuevamente, cómo soñaba con unir a las dos ramas de la familia Mendoza, que nunca debieron separarse. Lorenzo leyó estas cartas en privado, llorando sin pudor por primera vez desde la muerte de su hermano, sintiendo cómo décadas de resentimiento y malentendidos se disolvían ante estas palabras nunca recibidas, pero siempre sentidas. Cuando finalmente compartió su contenido con María y los niños,
Hubo un sentimiento colectivo de cierre, de cicatrización de viejas heridas, de confirmación de que el camino que habían elegido era el correcto. También los niños guardaban secretos que ahora, sintiéndose seguros por primera vez en mucho tiempo, comenzaron a revelar. Sofía mostró a María un cuaderno donde Ricardo había estado escribiendo en sus últimos días, una especie de diario y testamento personal, donde expresaba sus miedos sobre el futuro de sus hijos, su esperanza en la llegada de María y sus sospechas sobre cómo los Gutiérrez habían manipulado los documentos del préstamo. El cuaderno contenía detalles específicos, fechas alteradas, cláusulas añadidas posteriormente, firmas que Ricardo aseguraba no haber puesto nunca. Era la evidencia que necesitaban para fortalecer aún más su caso legal, prueba directa de 1900, la mano de la víctima del fraude. Los gemelos, por su parte, revelaron que su padre les había mostrado antes de morir un segundo manantial, más pequeño pero igualmente valioso, oculto en una parte remota de la propiedad que ni siquiera los Gutiérrez conocían. Era un secreto que Ricardo había guardado celosamente, su último recurso, si alguna vez perdían el manantial principal. Este descubrimiento explicaba el valor estratégico de la propiedad y proporcionaba a la familia una seguridad adicional para el futuro. Agua, el recurso más precioso en esa tierra árida. Gabriel y Esperanza contribuyeron con recuerdos más emocionales que prácticos, canciones que Ricardo les cantaba, historias que les contaba sobre sus antepasados, promesas que les había hecho sobre el futuro. Estos fragmentos, aparentemente insignificantes, tejían el tapiz completo de un hombre que, a pesar de sus dificultades, había creado un legado de amor y resistencia que ahora sus hijos, María y Lorenzo, continuaban. La transformación de la propiedad avanzaba a pasos agigantados con la ayuda de la comunidad. El techo fue completamente reconstruido, más sólido que nunca. Las paredes recibieron una nueva capa de cal que las hacía brillar bajo el sol del desierto. El huerto florecía, con una variedad de cultivos que prometían no solo alimentar a la familia, sino también proporcionar un pequeño ingreso con la venta de excedentes. El gallinero rebosaba de actividad, y don Mateo había ayudado a construir un pequeño taller donde Daniel podía practicar la carpintería que su padre le había enseñado. La casa, que había estado al borde del colapso, ahora se erguía orgullosa, un símbolo de la resiliencia y determinación de quienes la habitaban. Pero la transformación más profunda no era la física, sino la emocional. Los niños, que habían vivido tanto tiempo en la sombra del miedo y la carencia, ahora caminaban con la cabeza alta, seguros de su lugar en el mundo, confiados en el amor que los rodeaba. María, que había llegado como una extraña buscando un sueño romántico, se había convertido en el corazón de esta familia improvisada, en la madre que los niños habían perdido demasiado pronto. Y Lorenzo, que había regresado reluctante para saldar una deuda con su pasado, había encontrado en estos sobrinos y en esta mujer extraordinaria un futuro que nunca había imaginado posible. Fue en una tarde tranquila, mientras toda la familia trabajaba en el jardín frontal, plantando flores que Esperanza había insistido que necesitaban para hacer la casa más bonita, cuando Lorenzo finalmente encontró el valor para hacer la pregunta que había estado en su mente durante semanas. Arrodillándose frente a María, con tierra en las manos y el corazón en la garganta, le preguntó si le haría el honor de convertirse en su esposa, de formar oficialmente la familia que ya habían comenzado a construir en sus corazones. Los niños, que claramente habían sido cómplices en la preparación de este momento, contuvieron la respiración esperando la respuesta. María, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, miró a cada uno de los niños, buscando su aprobación, encontrando en sus sonrisas y asentimientos el permiso que no necesitaba pero que valoraba profundamente. Su sí, cuando finalmente lo pronunció, fue para Lorenzo, pero también para Daniel, Lucía, Miguel, Manuel, Sofía, Gabriel y Esperanza. Era un sí a esta familia que el destino había tejido con hilos de pérdida y esperanza. Un sí al futuro, que construirían juntos en esta tierra,
que ahora verdaderamente podían llamar hogar. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia que nos recuerda que el verdadero amor no siempre llega como lo esperamos, sino como lo necesitamos. María viajó buscando un esposo y encontró 7 hijos que la necesitaban. Buscaba un matrimonio y encontró una familia completa. Buscaba un futuro planificado y encontró un destino extraordinario que la llevó a convertirse en la heroína de su propia historia. ¿Qué fue lo que más te conmovió de todo lo que has escuchado hoy? ¿Fue el valor de Daniel protegiendo a sus hermanos, la determinación de María para no abandonar a esos niños, o quizás el regreso de Lorenzo para enfrentar su pasado y construir un nuevo futuro? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría conocer qué parte de esta historia tocó tu corazón. Recuerda que aquí en el canal tenemos muchas más historias que te harán reflexionar sobre el poder del amor, la familia y la superación. Historias reales que nos demuestran que la vida, con todas sus dificultades, siempre nos ofrece una oportunidad para renacer y transformar el dolor en esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Eres parte fundamental de esta comunidad que valora las historias que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad. Te espero en nuestro próximo encuentro para compartir otra historia que, estoy seguro, llegará directamente a tu corazón. Hasta pronto, amigo, amiga. Recuerda que cada final es solo el comienzo de una nueva historia.